We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go, I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go, I will go. Bien, mis hermanos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta certificación de ancianos que estamos retomando ya en este año 2022. Como ustedes saben, hemos venido capacitando a nuestros ancianos a través del maravilloso libro que nuestra división interamericana ha preparado para este fin. Recordemos que este plan de la certificación no es una actividad local de la Misión de las Islas Colombianas solamente, sino que es una actividad de la Iglesia en general, a nivel de la división, y por supuesto nosotros como misión queremos que nuestros ancianos participen en ella. Así que le damos una bienvenida en este nuevo sección, en esta nueva sección donde vamos a estudiar nuevamente uno de los temas importantes. Es necesario que todos los ancianos de la iglesia participen, vean, se capaciten a través de los videos que ya hemos montado anteriormente en nuestra página allí de Iglesia Adventista del Séptimo Día San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo puedan reproducir, puedan capacitarse, porque ahora en el mes de febrero, Dios mediante, tenemos la graduación de esta sección de la certificación. Así que es importantísimo que todos los ancianos tengan la oportunidad de participar, de adquirir el conocimiento, que es lo que más nos interesa en esta certificación. La hemos venido teniendo a través de los pastores, a través de los diferentes ministros, a través de durante el año anterior, pero pues este año arrancamos nuevamente con esta sección que va hasta el mes de febrero, donde ya tendremos la graduación. Nosotros debemos informar que hemos montado, que hemos hecho esta actividad, esta certificación, y que los ancianos están listos para recibir el certificado. Así que es importante que si usted se ha perdido algún seminario, si usted se ha perdido alguna charla, alguna clase, tenga la oportunidad de desatrasarse a través de ver uno de los videos. Así que mis hermanos, los animo a que se pongan al día, quienes de pronto les falte todavía, o si no, pues continuemos capacitándonos en esta línea. Esta noche vamos a tener también, por supuesto, uno de los temas, y continuaremos así hasta mediados del mes de febrero, donde, si la memoria no me falla ahorita, es el 19 de febrero donde tenemos allí la certificación. Cada iglesia va a certificar a sus ancianos con base a la información que nosotros estamos proporcionando en la página oficial de la iglesia que hemos realizado estas actividades. Muy bien, no siendo más, vamos a entrar en materia en el tema de hoy, que es continuación del tema anterior,
pero vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe, que nos bendiga y por supuesto nos ayude en esta hora. ¿Qué les parece si allí donde estás en casa o donde quiera que estés, si puedes cerrar los ojos, inclinar tu cabeza y vamos a orar para iniciar con el tema de esta noche? Oremos. Señor, te damos gracias porque aunque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, donde muchas personas están afectadas de salud, sabemos que nada de lo que sucede en esta tierra es ajeno a tu voluntad, ajeno a las cosas que pasan, Padre. Bueno, tú no eres un Dios ajeno, distinto, lejano. Todo lo que sucede en este mundo es porque de alguna manera tú lo permites y algo quieres enseñarnos. Oramos por los enfermos de tu pueblo, de tu grey, de la comunidad, para que conforme a tu misericordia, pues tu mano sanadora esté también con nosotros y sobre todo tu protección. Gracias por estos espacios de capacitación. Permite, Señor, que al iniciarlos, al trabajarlos, pues al final la honra y la gloria siempre sean para ti. Ayúdanos esta noche a entender el mensaje, a comprenderlo, a aceptarlo y sobre todo a ponerlo en práctica. Gracias porque sabemos que así será. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia en la noche de hoy. Vamos a estudiar el capítulo que corresponde para hoy de este maravilloso libro de un liderazgo que transforma. Solamente como recorderis para todos los que de pronto lo olvidamos en el paso del tiempo. Este es el material que estamos estudiando, es un libro que se llama Un liderazgo que transforme, ¿verdad? Secretos del discipulado cristiano, y es escrito por el pastor Josney Rodríguez, que es el director de Secretaría Ministerial de la División Interamericana, de la Iglesia Adventista de la División Interamericana, y es el encargado de la capacitación de los ancianos y ministros y pastores, y por eso estamos trabajando en esta línea, en esta capacitación. Muy bien, el capítulo que vamos a ver hoy es un capítulo que titula Haciendo discípulos, segunda parte. Ya el año pasado se estudió la primera parte, en el cual, por lo menos en este capítulo, tuve la oportunidad de participar en el resumen, y bueno, por eso dice allí resumido por este servidor. En el capítulo 8 vamos a estudiar haciendo discípulos. El discipulado no significa conocer o aceptar doctrina, sino llevar a cabo una tarea. Esa será una frase que vamos a estar recordando todo el tiempo. Recuerden, el discipulado no significa conocer o aceptar una doctrina. Eso es una creencia. El discipulado es llevar a cabo una tarea. Hay una gran diferencia. Yo puedo aceptar, puedo conocer y no aceptar una creencia. Puedo conocer, aceptar una doctrina, pero eso no me convierte inmediatamente en un discípulo. Un discípulo es aquel que conoce, acepta y lleva a cabo una tarea o pone en práctica. Entonces, esa es una gran diferencia de cómo hacer discípulos. No solamente hay que conocer, también hay que aceptar, pero sobre todo hay que poner en práctica. Entonces vamos a basarnos en un famoso texto, por supuesto, de Mateo 28, 19, 20, donde el Señor da, digámoslo así, 3 órdenes: ir, bautizar y enseñar, ¿verdad? Que es lo que conocemos como la Gran Comisión o el texto de la Gran Comisión. Y vamos a tratar de entender qué significa cada una de estas 3 órdenes o 3 instrucciones o 3 directrices que el Señor nos está dando: ir, bautizar y enseñar. Entonces vamos a empezar con la primera, que es ir. El discípulo no solo es conocer o aceptar la doctrina, sino llevar a cabo una tarea. El discipulado, según Jesús, incluye empoderamiento de los seguidores, capacitados y facultados para la tarea y entregar lo necesario para la misión. Escuchen esto: cuando el Señor discipula, cuando el Señor está entregando una razón de discipulado, está empoderando a los seguidores, está capacitando y facultándolos para la tarea y les está dando lo necesario para la misión. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo realizar la gran comisión, no puedo hacer la tarea, no entro en el discipulado porque es que yo no sé. No. Es cierto que no sabemos, pero es que el Señor nos empodera y a la vez nos capacita y nos faculta para hacer la tarea. Una de las maneras es precisamente esta que estamos nosotros haciendo a través de estas capacitaciones y otras que vamos a ver más adelante. Y también nos entrega lo necesario para la misión. Realmente, ¿qué necesitamos para cumplir la misión? Decisión, ¿verdad? Porque el terreno para realizar la misión está, que puede ser muy amplio como el mundo entero, puede ser específico
como en un barrio, como una casa, como la familia, como los amigos, como el lugar de trabajo, pero al final tenemos lo necesario para la misión. Y en últimas, la esencia de ir a realizar la misión consiste en contar lo que Cristo ha hecho por ti en tu vida. Así que en ese orden de ideas no necesitamos un gran conocimiento bíblico ni una gran experiencia misionera, solo necesitamos la determinación de ir a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora yo te pregunto, ¿Dios ha hecho algo bueno en tu vida? Seguramente dirás que sí, por supuesto que sí. Entonces, eso que Dios ha hecho bueno en tu vida es lo que tú debes ir a contarle a otros. Y eso ya te involucra en la misión. Muy bien. El Señor, por supuesto, desea discípulos competentes. El discipulado es el concepto de Cristo que no simplemente significa conocer o aceptar una doctrina, sino llevar a cabo una tarea. Muchos trabajarían con gusto. Miren esta cita inspirada por Dios en el ministerio de curación. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. Eso es todo lo que estamos nosotros realizando acá, de cómo enseñar esa parte. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. No sentirse listos para hacer la obra no solo llevará a la duda, también llevará al no cumplimiento de la misión, o sea, al estancamiento. Uno de los grandes desafíos que nosotros estamos enfrentando como líderes de iglesia es encontrar dentro de la hermandad personas que nos dicen que no están listos para hacer la obra. Realmente no hay unos prerequisitos, no hay un listado de cosas que te hacen sentir listo o no listo. Sencillamente hay que tener la fe en el Señor, la determinación, como lo mencionamos antes, y eso nos llevará a la acción de compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestra vida. Mucho, poco, grande o pequeño, pero estoy seguro que Cristo ha hecho mucho en nuestras vidas, es ir a contarlo a eso. Esa duda, esa inquietud, esa duda de no ir a realizar la tarea es lo que precisamente estanca la misión, ¿verdad? Porque no nos sentimos seguros, porque de pronto creemos que no estamos llevando todo a la perfección, todas las normas, y entonces de una vez pensamos, no, pero es que yo estoy fallando aquí, yo que voy a ir a hablar, no, pero es que a mí todavía me da mal genio, yo que voy a ir a hablar, no, que es que a mí todavía me sale la rabia cuando esto, cuando lo otro, cuando aquí yo que voy a ir a hablar, no. Es precisamente contarle a los demás que a pesar de cómo somos, de a pesar de nuestras debilidades, cómo Dios nos ha usado y nos puede usar y las bendiciones que Él nos ha dado. No hacerlo, generar esa duda de no estar listos, pues precisamente crea un estancamiento, pues que al final no solo nos estanca a nosotros como personas, sino que estanca la obra en sí, en que se detiene el crecimiento. Este cuadro me gusta mucho porque dice algo muy interesante. Los 3 evangelios sinópticos, es decir, que relatan lo mismo, dejan claro que Jesús no enviaba de manera desordenada o improvisada. Miren lo que dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Marcos 6:7 dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Y Mateo 10:5 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Cuando Dios te pide que vayas a ser discípulos, a practicar el discipulado, no te está mandando sin autoridad y sin poder. Al contrario, Dios te está empoderando, te está dando la autoridad y te está dando el poder para ir a realizar la tarea. Somos nosotros los que no nos sentimos seguros, pero Jesús quiere usarnos y lo ha usado, y ustedes miran los relatos bíblicos, y a mí me gusta siempre mencionar esto. A veces nosotros romantizamos los personajes bíblicos y los vemos como seres perfectos, como seres que no cometían errores. Y si usted analiza la vida de todos los personajes bíblicos, con muy pocas excepciones, encontrará personas que eran terriblemente o con defectos de carácter o de comportamiento, de una cosa o de la otra, porque son humanos igual que tú y que yo. Pero aún así Dios los usó. Eso significa que aún así Dios te puede usar a ti y Dios me puede usar a mí. Así que Dios, o la Biblia demuestra que Dios no envía de manera desordenada e improvisada. Si Dios te está invitando a hacer algo,
o participar en el discipulado es precisamente porque cree que a través de ti puede llevar bendición a otros. Jesús le dio lo necesario para el cumplimiento de la misión. ¿Qué era lo que necesitaban? Conocimiento, experiencia y capacidades. Estoy seguro, mis hermanos, que todos tenemos la capacidad, tenemos alguna capacidad que el Señor puede usar, por supuesto. ¿Que nos falta experiencia? Sí, pero la experiencia no se compra, la experiencia no es algo que venden en una tienda, es algo que se adquiere en la medida que nosotros hacemos la práctica. Entonces, para poder empezar ese discipulado, nosotros tenemos que empezar, porque pues si no empezamos, pues nunca vamos a tener la experiencia. Y el conocimiento, pues es precisamente todo esto que estamos haciendo de compartir las verdades bíblicas a través de estos seminarios, talleres y demás, donde nosotros podemos, digamos, adquirir y compartir el conocimiento que se ha adquirido. 3 de los 4 evangelios describen el momento en el que salieron a ejercer el ministerio, que demostraría el conocimiento aprendido y la implementación de las habilidades desarrolladas. Esa era su evaluación. La evaluación era enviarlos precisamente al campo misionero, porque si no salían al campo misionero, pues entonces, ¿cómo más iban a poner en práctica lo aprendido? Entonces, tenemos las 3 cosas: conocimiento, como esto que estamos haciendo; la experiencia, puede que no sea mucha, pero tenemos experiencia y podemos adquirir experiencia, y solo se adquiere en la medida que realizamos la tarea. Y las capacidades se van desarrollando. Eso es de manera increíble. Todos tenemos la capacidad, por lo menos, de hablar, de saludar, de compartir, y eso ya nos permite hacer la misión. Recuerden, hacer la misión no necesariamente es ir a pararse en una esquina con un megáfono a predicar. Hay quienes tienen ese don. Hacer la misión es simplemente contarle a otros, compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. O incluso, a veces ni decirlo, simplemente dejar que otros vean lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es hacer misión. Muy bien. ¿Qué haremos entonces? Conocer es el primer paso. Ya leímos este texto de muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. ¿Cómo lo haremos? La Escritura muestra que Cristo le dio a los discípulos lo que ellos necesitaban para cumplir la misión. Y la Escritura usa una palabra que se llama dunamis, ¿verdad? Les dio poder. De esta palabra dunamis, ya sabemos la mayoría, se deriva la palabra dinamita, es decir, es poder explosivo, de expansión, no es un poder quieto, no es un poder estático, sino que es un poder expansivo, ¿verdad? De gran fuerza, como lo es el dunamis o la dinamita. Entonces, cuando el Señor envía a sus discípulos, les da dunamis, les da poder. Con ese poder, con la convicción de haber recibido ese poder, es que ahora los discípulos podemos ir a realizar la misión o a conseguir más discípulos. ¿Con qué autoridad? ¿Verdad? Porque recuerden que daba poder y autoridad. La palabra que se usa es exousia, ¿verdad? Para hablar de autoridad. ¿Qué significa exousia? Exousia significa facultad, potestad, derecho, libertad de escoger, capacidad, habilidad, poder gubernamental, gobierno, jurisdicción, privilegio. Miren todo lo amplio que es esa palabra que usa la Escritura para determinar que Dios nos dio autoridad, ese exousia. Entonces, nosotros con esa exousia, con esa facultad, con esa potestad, con ese derecho, con esa libertad, con esa capacidad, con esa habilidad, con ese poder, con esa autoridad, con esa jurisdicción y aún con ese privilegio, es que nosotros vamos a cumplir la misión de buscar más discípulos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el Señor nos da poder fuerte como el dunamis, como poder expansivo, poder, un poder, y también nos da autoridad como exousia para nosotros poder cumplir la tarea, cumplir la misión. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, aquí Donald Guthrie lo define de esta manera. De las palabras griegas usadas en el singular para expresar la idea de poder, dunamis describe la habilidad general de realizar algo, ¿verdad? O sea, una acción, realizar algo. Exousia, la autoridad de libertad de cualquier sujeción interna en el ejercicio de esa actividad. Es decir, tenemos el poder porque tenemos el privilegio. Más o menos es la idea.
La fortaleza del liderazgo de Cristo estaba en una delegación de su autoridad. Los tres ingredientes para cumplir con éxito la misión de Cristo son conocimiento, desarrollo de habilidades y delegación de autoridad. Cuando usted acepta la invitación de Dios, la invitación de la iglesia de cumplir la misión, usted, por supuesto, tiene un conocimiento, está desarrollando unas habilidades y Dios, a través de su iglesia, le está delegando la autoridad. Por eso, mis hermanos, en la iglesia adventista del séptimo día, la autoridad no se concentra en los pastores o en el ente religioso como tal, sino que la autoridad descarga en la iglesia misma, es decir, en todos los miembros de la iglesia. Quiere decir que todos los miembros de la iglesia tienen una autoridad delegada por Dios a través de su iglesia y por ende tienen una responsabilidad también de cumplir la misión. Por eso la tarea evangelizadora en la iglesia no es exclusiva del personal, digamos, contratado, pago o empleado de la iglesia, porque no solamente voy a hablar de los pastores, sino de todo el personal que tiene una iglesia, sino que es una tarea de todos, la tarea de evangelizar, la tarea de llegar a los demás con el evangelio, de buscar más discípulos, es una tarea de todos. Muy bien, ese ya vimos el id, ¿verdad? Ahora vamos al bautizar. Recuerden que estamos viendo id, bautizar y enseñar. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús realmente no bautizaba, sino sus discípulos. Dice Juan 14, 1, 2. Es claro que el bautismo era el resultado del trabajo misionero y las acciones del discipulado. Usted quiere saber, usted quiere medir qué tan efectivo es el trabajo de evangelización, ese trabajo de evangelización, de discipulado, pues lo puede medir a través del resultado de cuántos bautismos se están dando en la iglesia, ¿verdad? Porque el resultado de ese trabajo que hacía Jesús se reflejaba también en la cantidad de personas que aceptaban el bautismo. Lo mismo puede ser en la iglesia de hoy. No puede ser que nosotros en la iglesia seamos bastantes, seamos varios hermanos, tengamos una operación anual, digámoslo así, entre cultos, actividades, reuniones, juntas y demás, y nuestro resultado bautismal sea 0. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque pues el resultado natural de ese trabajo de evangelización, el resultado natural de ese trabajo de compartir con otros el evangelio se ve reflejado pues en que algunos van a aceptar el evangelio, tal vez no todos, porque pues también eso depende de cada quien, pero no puede ser 0, más si estamos trabajando con verdades bíblicas y bajo la dirección de nuestro Dios. Entonces es claro que el bautismo era el resultado del trabajo misionero y las acciones del discipulado. Entonces una pregunta que sería interesante para nuestros líderes de iglesia es: ¿cómo puedo medir yo qué tan efectivo estamos haciendo ese trabajo de discipulado? ¿Qué tantas personas nuevas están llegando a los pies del Señor? ¿Qué tantas personas están aceptando lo mismo que nosotros aceptamos? ¿Cómo lo estamos presentando para entender, saber si las personas lo han aceptado, lo están aceptando, o si lo estamos presentando de una manera errónea que hace que las personas les cueste aceptar? Simplemente allí para reflexionar. Muy bien. Hay varios elementos allí en el bautizar. El primero de ellos es graduarse como pescadores de hombres. Es uno de los privilegios. Si las personas aceptan las enseñanzas y se bautizan, significan que el discípulo se gradúa como pescador de hombres. Eso habla de usted y de mí. Si nosotros hemos trabajado con una persona, si nosotros hemos compartido con ella, nos hemos ganado su amistad, hemos ganado su cariño, le hemos mostrado las bondades del evangelio, le hemos mostrado los beneficios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues se gradúa, usted o yo nos estamos graduando, y esa persona acepta, por supuesto, usted y yo nos estamos graduando como pescadores de hombres. No sé si usted ha tenido el privilegio, pero yo les puedo decir que no hay mayor privilegio en la vida cristiana que ver a una persona a la cual usted le compartió el evangelio, que lo acepte y que acepte los caminos de Dios. Eso es un privilegio muy lindo, es una sensación muy linda, muy emotiva, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de ver que a alguien que le hemos compartido el evangelio lo acepta. Eso los invito, si no lo han experimentado, y si lo han experimentado, a experimentarlo más seguido,
¿verdad? Convertirnos en pescadores de hombres. Los que antes eran espectadores se convierten ahora en pescadores. Allí mismo en bautizar, ¿verdad? Puede imaginar a los discípulos trabajando con dedicación, con el deseo de ver los frutos de su esfuerzo. Claro, con esperanza debe arar el que ara, el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros hacemos una tarea evangelizadora, lo mínimo que podemos esperar es que esa siembra que estamos haciendo pues genere una cosecha. No puede ser que haya no puede existir la cosecha sin siembra y pues no tiene sentido sembrar si no esperamos cosechar. Entonces, el trabajo misionero que la iglesia realice, que usted y yo realice como individuos o de manera colectiva con la iglesia, pues debe esperar un fruto, debemos esperar un fruto, y es que las personas acepten, por supuesto, el llamado que Dios les hace. Entonces, número uno, en el bautizar, tiene como un punto graduarse como pescador, graduarnos como pescadores de hombres. Número dos, experimentar el gozo del Señor. Miren esta cita. Al dar de lo que ha recibido, aumenta la capacidad de recibir. Es muy interesante eso. Al dar de lo que se ha recibido, aumenta la capacidad de recibir. Al impartir los dones celestiales, da lugar para que frescas corrientes de gracia y verdad procedentes de la fuente viva penetren en su alma. Dispone de más luz, de mayor conocimiento y más grandes bendiciones. Esta obra que concierne a cada miembro de iglesia implica la vida y el crecimiento de la iglesia. Qué cita tan bonita, eso está escrito en Cada Día con Dios, página 301. Me gusta la parte final. Esta obra que concierne a cada miembro de la iglesia implica la vida y el crecimiento de la iglesia. Insisto, a veces creemos que la tarea de evangelizar pertenece a unos cuantos en la iglesia. No, la tarea de hacer discípulos, de bautizar, de conseguir más personas para Cristo pertenece a todos nosotros. No es solamente para para algunos de la iglesia, sino para todos los miembros de la iglesia. Eso implica la vida y el crecimiento de la iglesia. Sí estoy de acuerdo en que no todos de la misma manera, no todos vamos a evangelizar de la misma manera, no todos estamos en el modelo clásico de grupos pequeños, no todos estamos repartiendo literatura, pero todos debemos estar involucrados de alguna manera en la vida y el crecimiento de la iglesia. Número 3, que nos permite el bautizar, es tener la oportunidad de formar un discípulo. El bautismo es una de las acciones trascendentales en el proceso de crecimiento y transformación del discípulo, pues lo conduce hacia la última y más importante acción evangélica del discipulado, enseñarles todas las cosas. Lo que él sabe, ahora lo enseña. Es una de las partes más bonitas del trabajo misionero, es, por supuesto, ver cómo una persona se transforma en un discípulo. Escuchen esto. Si usted ha trabajado en el discipulado, usted debe ver que esa persona que está llegando a la iglesia es un discípulo no solo de Cristo, sino también suyo o mío, ¿verdad? También debe verse así. Por lo tanto, yo debo cuidar de él, debo darle conocimiento, debo ayudarle a desarrollar sus habilidades, debo ayudarle a crecer en su experiencia y, por supuesto, invitarlo a generar otros discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque a veces tenemos la idea de que el discipulado, sí, somos discípulos de Cristo, está bien, pero si la iglesia o la Biblia nos está invitando a buscar más discípulos, eso me convierte a mí en una especie de maestro. Entonces yo debo velar porque esos discípulos estén bien instruidos, ¿verdad? Entonces no es simplemente adquirir nuevos miembros en la iglesia, sino transformar esos nuevos miembros en discípulos. Muy bien. Allí en el bautizar tenemos, por ejemplo, el objetivo final. Podemos ver un paralelo si nosotros tenemos el objetivo final como bautismo o tenemos el bautismo como inicio del discipulado. No sé, me explico mejor. Si vemos el bautismo como un objetivo final o vemos el bautismo como el inicio de un discipulado. Eso es. Entonces, si solo lo vemos como un objetivo final de que la persona se bautice ya, pues solo busco un nuevo creyente, un nuevo miembro de la iglesia, más no estoy buscando un discípulo. Si yo veo el bautismo como el inicio de un discipulado, entonces el objetivo no es solamente un nuevo miembro, sino un nuevo discípulo, ¿verdad? En el bautismo como objetivo final se abandona el nuevo miembro, ya usted se bautizó, siéntese ahí y hágale. Pero en el modelo del discipulado, ese nuevo creyente toma al nuevo miembro como un aprendiz
¿verdad? Como un discípulo, como lo estamos mencionando literalmente. En el objetivo, el bautismo como objetivo, la tarea es ganar almas o personas. En el bautismo como discipulado, la misión es formar ganadores de almas. Es diferente. Es decir, yo gano un alma, gano una persona para Cristo, ¿verdad? Pero entonces ahora la suelto y me voy por otra. No, creo que seríamos más efectivos y tendríamos un crecimiento exponencial si nosotros a esa nueva persona que hemos alcanzado con el Evangelio, ahora la invitamos a que ese también alcance otro y yo alcanzo otro, entonces ya no sería uno alcanzando uno, sino dos alcanzando dos. ¿Me hago entender? Y eso se conoce como crecimiento exponencial. Cuando se tiene el bautismo como objetivo final, pues en el bautismo se centra en el evento mismo, ¿verdad? Es decir, el fin o la graduación del asunto es el bautismo, pero si lo vemos como discipulado, se enfoca en la transformación del individuo. Siempre tengo la oportunidad de conversar con la gente y le digo que el bautismo no es una graduación de un proceso, sino al contrario, es la matrícula en la escuela del discipulado. Porque la gente ve el bautismo como ya lo hago cuando ya yo sepa todo. Primero, nunca vamos a saber todo. Segundo, no es un fin en sí mismo, sino que es el inicio de un proceso, ¿verdad? Como lo dice el último punto allí, el bautismo como objetivo final, pues simplemente se bautiza y ya, y termina el proceso. Pero si lo vemos como discipulado, pues continúa el proceso buscando multiplicación a través del nuevo miembro. Es decir, si yo gané uno, ¿verdad? Y ese se bautiza y se queda sentado en la iglesia, pues yo me iré a buscar otro y ganaré otro. Pero si ahora yo le enseño a ese que gané, que para Cristo, por supuesto, que el Señor convenció, le enseño a que él también puede buscar uno mientras yo busco otro, entonces ya seremos dos buscando dos, luego ya seremos cuatro buscando cuatro, y así se da el crecimiento que el Señor nos ha pedido en la iglesia. Muy bien, eso en cuanto al ítem allí de bautizar. Ahora vamos con enseñar, que es la tercera sección que estamos mirando en esta noche. Enseñar. La enseñanza es la última acción evangélica en el proceso del discipulado. Por tanto, id, que es el texto base que hemos estado usando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Ángel Manuel Rodríguez, el pastor, doctor Ángel Manuel Rodríguez, una de las eminencias de eruditos de nuestra iglesia, dice lo siguiente: analizando el texto, la instrucción ocurre después del bautismo. No significa que no haya instrucción previa al bautismo, cuyo contenido y cantidad depende del trasfondo de cada individuo. Haciendo el análisis al texto, la instrucción de enseñar está después del bautismo. Eso es muy interesante, porque nosotros creemos que primero debemos tener toda la información, todo el conocimiento, que nadie tiene el absoluto conocimiento, pero creemos que debe tener toda la información antes del bautismo, ¿no? Si bien hay una instrucción previa, claro que sí, pero esa instrucción dependerá del contexto de cada persona, esa instrucción previa. Pero la verdadera enseñanza se da después del bautismo, empieza todo el proceso de enseñanza, creo que hasta que Cristo venga, porque eso no hay un tiempo que se limite o que se termine, sino que continúa ese proceso de enseñanza. Eso es importante entenderlo porque en algunos ambientes o en algunas situaciones se ha mencionado que la persona debe tener todo el conocimiento previo antes de tomar la decisión del bautismo, y realmente nadie tiene el conocimiento absoluto, así que siempre habrá muchas cosas por aprender. Sí, debe haber un conocimiento previo, claro que sí, pero la cantidad de ese conocimiento dependerá del trasfondo de cada individuo. Es decir, puede ser mucho, puede ser poco el conocimiento necesario para aceptar el bautismo, pero luego del bautismo no es que se terminen las enseñanzas, al contrario, es allí donde el proceso, siguiendo la cronología o el orden del proceso de la Gran Comisión, del texto de la Gran Comisión, después del bautismo esa enseñanza continúa, esa enseñanza no se detiene. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos tener claro esa parte.
¿verdad? Que la enseñanza se da incluso en mayor medida después del bautismo. Prácticas para enseñar al discípulo, que es algo muy práctico y muy interesante. Aquí se dice 6 dimensiones que caracterizaban a la iglesia primitiva: adoración, evangelismo, educación cristiana, comunión entre los creyentes, mayordomía y servicio a la comunidad. Esas son dimensiones que caracterizaban a la iglesia primitiva, es decir, cosas que ellos hacían que los caracterizaban y que pues nosotros deberíamos copiar, ¿verdad? Entonces aquí están como muy o más simplificadas. Número 1, cosas que podemos enseñar al discípulo, ¿verdad? Asistir con regularidad a los cultos. Es importante, el libro de Hebreos menciona que es importante congregarnos. Hoy día en la virtualidad se ha dado una sensación de que yo puedo ser cristiano aislado, en casa, allá, no. Es importante congregarnos, no porque Dios no esté en mi casa o Dios solo esté sujeto en la iglesia, sino porque es una práctica del discipulado, el compartir, confraternizar, el interactuar con mis semejantes, no sentirme yo aislado, solito, sino que somos parte de una gran familia. Muy bien, número 2, testificar y dar estudios bíblicos con las personas interesadas con poder. Eso es importante en el discipulado. Una persona que llega a la iglesia es importante que se una al grupo de hermanos que dan estudios bíblicos, que tienen grupos pequeños, que hacen actividad misionera, porque ahí va descubriendo sus dones, sus talentos, ¿verdad? Va descubriendo lo que esa persona puede realizar, puede hacer, y es ahí donde nosotros debemos promover que ese nuevo creyente, para convertirlo en discípulo, pues se una a testificar y dar estudios bíblicos. Número 3, enseñar a los nuevos miembros, que los nuevos miembros se capaciten, asistan. La iglesia produce mucho material de capacitación, tanto presencial como virtual, de familia, de salud, de evangelismo, de profecía, de educación, bueno, cualquier cantidad de material que nosotros podemos obtener, y es importante que el nuevo creyente también haga parte o comprenda la importancia de esas enseñanzas que también son para él. Y los que tenemos un poquito más de experiencia en la iglesia, pues tenemos el deber de compartir ese conocimiento con los demás. Muy bien, asistir y participar en las reuniones de los grupos en las casas. Es fundamental que el nuevo creyente, para que se convierta en un discípulo, no se quede solo en el ambiente de la iglesia, ¿verdad? De ir cada 8 días a la iglesia, que no está mal, está bien, pero hay que complementarlo con la participación en semana. Recuerden que el evangelio afecta para bien todos los ambientes de mi vida, no solamente el ambiente de cada 8 días de ir a la iglesia, sino todos los ambientes, el familiar, el económico, el social, el sentimental, todos los afecta. Entonces, participar en otros ambientes distintos al de la iglesia, como en los grupos pequeños, en los clubes, que aventureros, que conquistadores, que guías mayores, pues va a permitir a ese nuevo creyente desarrollar unas raíces, va a permitir desarrollar un conocimiento que pues obviamente le va a ayudar en su discipulado. Número 5, ser fiel en los diezmos y las ofrendas. La Biblia es clara en decir que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Una persona que participa activamente en la fidelidad en diezmos y ofrendas, pues empieza a desarrollar un discipulado. Hay gente que dice, no, que no es necesario. No. Si usted pregunta, todas las personas que son fieles en diezmos y ofrendas, número 1, Dios jamás los ha desamparado. Y número 2, desarrollan unas raíces fundamentales en el evangelio porque están aportando en ese crecimiento de la obra misma, ¿verdad? Además que los diezmos y ofrendas, por lo menos en el sistema que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tienen unos usos específicos que los cuales son revisados, y además, al yo dar mis diezmos y ofrendas, participo en la evangelización, no solo local, ¿verdad? En la que yo participo activamente, presencialmente, sino mundial. A través del sistema que tiene la Iglesia Adventista, yo ayudo a evangelizar no solo en mi territorio, sino en todo el mundo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de dar mis diezmos y ofrendas en la iglesia, estoy ayudando en la tarea evangelizadora alrededor de todo el mundo. Muy bien. Y número 6, pues nosotros vemos aquí
que participar en el ejercicio de un ministerio a favor de la iglesia y la comunidad. Por eso es importante que el nuevo creyente lo logremos involucrar en algunos de los departamentos de la iglesia. Que los departamentos no son otra cosa, sino unas secciones de la misma iglesia donde la hermandad tiene la oportunidad de desarrollar sus talentos, ¿verdad? Entonces están los diáconos, las diaconisas, las dorcas, los jóvenes, los niños, la parte administrativa de la iglesia como tesorería, secretaría y en fin, la cantidad de departamentos es con el ejercicio, con la intención de que la persona pueda desarrollar un ejercicio de un ministerio activo en favor de la iglesia y la comunidad. Entonces, cuando un nuevo creyente llega a la iglesia, es importantísimo que se involucre en algo, que se involucre en algunas de los ministerios, porque eso le va a permitir desarrollar un crecer, ¿verdad? Le va a permitir desarrollar su discipulado de manera activa en la iglesia. Recuerden que el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio estático, donde la persona se sienta en una iglesia y escucha un sermón y se va, sino que es un ministerio o es un ministerio participativo donde todos los miembros de la iglesia tenemos la oportunidad de participar en algo. Y eso es lo bonito de este evangelio. Muy bien, sería bueno que una persona tenga o podamos hacer este tipo de evaluación en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos miembros activos tenemos en el primer trimestre del año? ¿Cuántos miembros que asisten a la iglesia? ¿Cuántos dan estudios bíblicos? ¿Cuántos grupos pequeños tenemos? ¿Cuántos son fieles en mayordomía? ¿Cuántos miembros activos en los ministerios y qué número de bautismos tenemos? Poder hacer la evaluación por trimestre de tal manera que podamos ver el crecimiento de la iglesia, lo que decíamos, que se pueda analizar esos datos y se pueda generar propuestas para mejorar. Si de pronto tenemos muchos miembros activos, ¿verdad? En el registro de la iglesia, en los libros de la iglesia, pero que vemos que no están asistiendo a la iglesia o vemos que todos asisten, pero algunos no van a estudios bíblicos o no van al grupo pequeño. Entonces, hacer ese seguimiento en la iglesia es importante para que nosotros tengamos esa oportunidad de analizar datos y de poder entonces generar propuestas, generar, digamos allí, cómo desarrollar las diferentes competencias de la iglesia. Cuando hablamos de competencias me refiero, pues, desarrollar esas habilidades que la iglesia debe tener en el discipulado. Entonces allí podemos ver y sería bueno generar ese gráfico, generar esos datos, de tal manera que nosotros como líderes de iglesia, como ancianos de la iglesia, miremos qué tanto estamos siendo activos en el discipulado. Muy bien, ya terminando el texto base que hemos estudiado, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendiga, por supuesto, su palabra. Algunas preguntas allí para reflexionar, para tener allí como reflexión de lo que hemos estudiado esta noche. ¿Cómo hizo Jesús para que hombres sin educación cumplieran con efectividad la tarea? Recuerdan que Dios les dio poder y autoridad, ¿verdad? ¿Qué tres cosas dio Jesús para habilitarlos? Allí les dejaré la tarea para que lo respondan. ¿Qué significa empoderamiento? ¿Cuáles son las tres preguntas más importantes en la capacitación en la misión? ¿Qué significa poder? ¿Qué significa autoridad? ¿Cuáles son los tres significados del bautismo en el modelo del discipulado de Cristo? ¿Qué quiere decir que la enseñanza no es meramente intelectual? Reflexiones sobre qué significa hacer los discípulos de Cristo y no nuestros discípulos. Mencione cuáles son las prácticas básicas que hemos de enseñar a los nuevos discípulos. Mis hermanos, solo para reflexionarles allí en el seminario de hoy. Muy bien. Ese es el tema que teníamos para esta noche, donde estábamos compartiendo el capítulo que correspondía para hoy para la certificación. Y por supuesto, no queremos dejar de terminar sin una palabra de oración. Así que mis hermanos queridos, los invito en lo posible a que usted cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a orar. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias nuevamente por la oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos recordado la gran comisión de ir, bautizar y enseñar. Hemos estudiado cada uno de los ítems, Padre bueno, hemos desglosado conocimiento de tu palabra que esperamos que sea efectivo para el crecimiento de nuestra vida cristiana.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú ese conocimiento lo vas a usar como una semilla en nuestra mente y corazón y entonces lo podremos poner en práctica. Ayúdanos a mejorar cada día como líderes de tu iglesia, a pesar de nuestras propias dificultades, de nuestros propios errores. Permite, Padre bueno, que podamos avanzar. Y gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de participar en esta tarea evangelizadora y del discípulo. Guárdanos en tu amor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, un feliz sábado para todos. Dios los bendiga. Gracias por participar. Recuerden que poder ver este video en cualquier momento. Queda allí en la página, de tal manera que podamos estar al día en nuestra certificación. De nuestra parte, Dios los bendiga. Estén atentos para la próxima semana que estaremos nuevamente en la certificación. Vamos a tener cada 8 días y algunos sábados de tarde, de tal manera que podamos cumplir con el cronograma antes del día 19 de febrero, donde tenemos pues la graduación de nuestros ancianos certificados. De nuestra parte, un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Mil y mil bendiciones.